¿Ya? Miguel Ángel. Vais a ver que la presentación trae una parte general que voy a obviar porque me imagino que a lo largo de la mañana ya se han ido hablando y no para centrarnos en la exposición de dos casos clínicos, ¿vale? Soy rehabilitador del servicio de rehabilitación del hospital y, como dice mi compañera, pues desde hace muchos años. Tengo el dudoso honor de ser el más viejo del servicio, ¿vale? Entonces esto aparece pues porque un compañero, ya lo conocéis, tiene síndrome de rótula, el niño también. Cuando empezamos a ver al niño, pues fue el primero que vimos, era la compañera que se encargaba de la rehabilitación infantil. Entonces no teníamos unidad de rehabilitación infantil y ahora sí la disponemos de ella. Esta compañera se fue y fui yo el que asumí esa unidad. Entonces pues heredé un poco al niño del compañero y a partir de ahí a continuación le digo, esto no lo voy a describir porque me imagino que ya lo he visto todo esta mañana y vamos a ir directamente. Lo único que he querido ponerlo por si tenéis al final una presentación con todas las diapositivas porque lo tengáis, ¿vale? Pero iba a ir directamente a los casos. El primer caso es el paciente adulto que la primera consulta de rehabilitación la tiene en el 2021. Nos lo mandan desde la unidad de dolor donde estaba yendo a tratamiento por patología del hombro y no recuerdo qué otra cosa. Pero nos lo mandaban fundamentalmente para tratamiento de columna lumbar porque le habían descubierto una espondilolisis con listesis a nivel muscular. Tenía una patología, llevaba un cuadro clínico de meses, un año con parestesias en los pies. Al hacerle el estudio radiológico lumbar y la resonancia, cuando lo vi la primera vez no tenía todavía ni el estudio neurofisiológico ni la resonancia. Solo tenía una radiografía simple en la que se apreciaba una espondilolistesis con espondilolisis del lado. Entonces se asumía que las parestesias de los pies eran secundarias a la patología lumbar y lo mandaban a rehabilitación, pues, fundamentalmente para tratamiento de fisioterapia, enseñar ejercicios, etc. Entonces los antecedentes, pues ahí los veis. Estaba diagnosticado un síndrome de rótula con varios tratamientos quirúrgicos por el pie zambo. El paciente tenía un pie zambo con realineación. También había tenido cirugía de realineación de la rótula y el último tratamiento quirúrgico había sido un alargamiento tibial izquierdo a los 18 años. Le hacían radiofrecuencia, bloqueos nerviosos en el hombro y en la rodilla, la de la rodilla que era la que más dolía. No tenía alergia, no había factores de riesgo cardiovascular y lo bueno de este paciente es que no tiene una nefropatía asociada, porque no tiene insuficiencia renal, no tiene glomerulonefritis, por lo menos en aquel momento conocida y creo que a día de hoy tampoco. No tenía tratamientos farmacológicos habituales y enfermero de profesión y no estaba como os he dicho antes, desde la unidad de dolor lo remitían para tratamiento de la espondilolisis y espondilolistesis. No tenía dolor lumbar. Cuando se le preguntaba por el dolor lumbar no había tenido ni con anterioridad o alguna molestia muy leve, ni irradiado. Y la única clínica era la presencia de parestesia. Notaba hormiguillos, sensación de quemazón en los pies, en los dos, de manera simétrica. No había una pérdida de fuerza aparente, no provocaba un déficit funcional importante y ahora hablaremos de la prueba. Estaba pendiente del estudio de resonancia magnética a nivel de columna lumbar y el estudio neurofisiológico solicitado por la unidad de dolor. Al explorar, bueno, pues la exploración de la espalda era muy anodina, tenía un dolor muy leve a la palpación de las espinosas, del L3-L4, en la zona de la charnela donde tiene la listesis, pues apenas tenía dolor, y luego en la línea de la interafusión izquierda, en la zona paravertebral, también tenía dolor leve en el cuadro lumbar. La movilidad de columna lumbar era completa, no tenía dolor y lo más importante, que los signos de tensión radicular eran negativos. Casegue, Braga, elevación de piernas rectas. Lo que sí tenía es una retracción isquiotibial moderada de las dos piernas, con un test de elevación de 50-60.
La exploración de la fuerza era normal, no había déficit motor, el balance muscular era 4 más 5 en general, y lo único que sí que había una claudicación en la marcha de puntilla, pero por la dismetría. A pesar del alargamiento tibial, ahí tenía una dismetría residual de 1,5 centímetros. Y la clave estaba en los pies. Tenía una deformidad, aparte del pie zambo, que era izquierdo, pues los dos pies tienen una deformidad en valgo severa, pero normalmente el valgo fisiológico suele ser entre 5 o 10 grados, pues este paciente tenía entre 35 y 40 grados de valgo clínico en la carga. ¿Qué provoca el valgo clínico? Pues que toda la parte interna del pie, la zona del tibial posterior va a retromaleolar y el tibial posterior se suele lesionar cuando hay una deformidad del valgo de esta. Entonces, tenía TINEL positivo en el recorrido del tibial posterior, de puntillas corregía parcialmente el valgo, pero entonces la sospecha del dolor no era a consecuencia de la espalda, sino por lesión, elongación o neuropraxia del nervio tibial posterior. Como estaba pendiente del estudio de resonancia y del estudio de neurofisiológico, vimos también en la radiografía, pues efectivamente tenía una espondilolistesis de grado 1, con espondilolisis de L5. Ahora la vais a ver la radiografía porque no es la imagen típica de espondilolisis, porque tiene también una displasia en el disco L5S1, la parte superior es cóncava y la parte inferior convexa, y las articulaciones interapocisarias son también clásicas. Tenía una hiperlordosis y había una nicopatía. Esta es la radiografía simple. Aquí la podéis ver de un sector de vista. Fijaos, en esta imagen no se ve bien la espondilolisis, pero el desplazamiento sí, el platillo, la superficie superior del sacro tiene una forma convexa y en cambio el platillo inferior del E5 tiene una forma cóncava. El desplazamiento es leve e incluso hay un puente óseo aquí en el ligamento vertebral común anterior y en la zona posterior de las interapocisarias. Y fijaos como ya en la placa simple las articulaciones interapocisarias pues no tienen la forma normal. Esclerosas, tiene hipertrofia con osteofitos. Aquí el agujero de conjunción, si lo veis, prácticamente no se ve. O sea, en la placa simple muchas veces ya se puede ver el agujero de conjunción. El diagnóstico fue espondilolistesis L5S1 grado 1, con espondilolisis muy poco sintomática y parestesia probablemente en relación con neuropatía bilateral del tibial posterior. El valgo intenso de ambos pies pues, va a provocar la lesión de ese. Se prescribieron plantillas ortopédicas, sobre todo para tratar de corregir el valgo y, sobre todo, recomendación de tipo de calzado. A estos pacientes se les puede poner una ortesis rígida, pero generalmente la ortesis antiquino para controlar el valgo se tolera mal. Entonces, muchas veces el uso de botas de media caña con rígidas, junto con las plantillas, son capaces de mejorar bastante la sintomatología de esto. Eso es lo que hicimos. Aparte, se hizo un tratamiento de fisioterapia para la lumbalgia. Se puso termoterapia profunda y superficial, TENS, que es una electroterapia anestésica, para evitar el dolor. Pues si pones directamente a los pacientes a hacer fisioterapia, lo normal es que al principio les duela más. Si les duele más, dejan de hacer los ejercicios y no continúan, como decía mi compañera. Lo importante es que esto, pues igual que un diabético se pone insulina, los pacientes con una espondilolistesis o un dolor crónico de espalda tienen que hacer sus ejercicios con regularidad y la norma de higiene, pues, fue lo mismo, ¿vale? A continuación ya pues, pasamos a revisar esa evolución. Ya teníamos la resonancia y el informe electromiográfico. En la resonancia, pues prácticamente lo mismo que veíamos en la radiografía. Aparece una anterolistesis L5S1 con 4 milímetros de desplazamiento, la espondilolisis L5S1 derecha, solo derecha, no en la izquierda, y hablaba de correlacionar. Y luego tenía una estenosis de canal en los forámenes de conjunción L5S1. Es muy frecuente que nosotros veamos en la resonancia el radiólogo indique que el paciente tiene estenosis de canal, pero luego el paciente no tenga sintomatología de dicho canal. El canal estrecho, la sintomatología que provoca es la claudicación neurógena. La claudicación neurógena son pacientes que
empiezan a caminar o están mucho tiempo de pie y al principio no les duele, pero al principio es a los 20 minutos, a medida que va empeorando es menos tiempo, empieza a aparecer dolor glúteo, dolor posterior, y igual que la claudicación intermitente vascular, con la diferencia que cuando es neurológica el paciente se puede desmayar. De esa manera el dolor desaparece. Este paciente no tiene esa sintomatología y es lo que vemos la mayoría de las veces. Por eso no hay que operar resonancia, hay que operar al paciente, escucharle, oír la clínica que tiene. Normalmente la claudicación neurógena se opera cuando el paciente no puede caminar más de 5 o 10 minutos porque eso se limita, se puede caminar 20 minutos, media hora y no dificulta mucho su actividad normal. Es preferible retrasar todo lo posible. ¿Vale? Y en este caso, pues es lo que pasaba. El paciente está prácticamente asintomático, estaba a nivel de columna lumbar y las parestesias en las piernas pues no estaban provocadas. También tenía un pequeño quiste sinovial en el hipótesis. Y veis las imágenes de resonancia. Fijaos ahí la anestesia. Esto era lo que se veía en la radiografía de la clasificación de ligamento vertebral posterior. Mira, esto es un corte que se realiza en las interapofisarias, pero esto es L4 L5. Esta interapofisarial es normal, veis aquí osteofitos en la parte posterior, los agujeros de conjunción bastante estrechos, pero en cambio no tenía o no tiene dolor radicular. Este es otro corte ya un poquito más hacia abajo, este que veis aquí abajo. Fijaos la hipertrofia de la interapofisaria derecha, en este caso es el E4-5, todavía no hemos llegado a la zona de la listesis. Esto es como se ve la listesis. Esto es un corte transverso justo entre el L5 y el L5. Esto sería la parte anterior del L5 y esto sería eso. Y aquí veis otro corte ya de las interapofisarias aquí hay un magma que no es hueso, es cartílago, que es la condilolisis del pedículo derecho. Y si os fijáis, pues la forma, la morfología de las interapofisarias es totalmente anómala, tiene una displasia también de esa. Pero probablemente por esa displasia también se produce un bloqueo a nivel de la listesis, de tal manera que hace que no progrese. Ahora veréis que ha progresado un pelín, pero bueno, el paciente sigue teniendo prácticamente un poco el dolor. El estudio neurofisiológico, pues efectivamente sí que había algo de afectación de la raíz S1, de L5S1, de carácter crónico, pero solo sensitivo, que coincide con la exploración en la que no tenía ningún déficit motor de puntillas o de talones. Pero lo que sí se veía era un enlentecimiento de la velocidad de evolución en el puntillas posterior, de las dos piernas. ¿Vale? Igualmente solo afectación sensitiva. Con la recomendación de los ejercicios, las plantillas ortopédicas y el uso del calzado, pues aquella patología, poquito a poco, la anestesia por cuando el paciente que se volviera a realizar si encontraba. A los 4 años vuelve otra vez a la consulta porque habían vuelto a aparecer las parestesias y en este caso sí que notaba una pérdida de fuerza en los pies, en miembros inferiores. Al explorarles sí que se notaba una debilidad en los flexores plantares, gemelos, tibial posterior, los flexores de dedo. Leve, no era un 4 menos sobre 5, no llegaban a ser 5, pero no estaban por debajo. Y sí que había en la marcha de puntillas, se había más claudicación parcial, quizá más, ahí sí impresionaba más por pérdida de fuerza. Seguía sin dolor lumbar ni signos de tensión radicular. Pedimos otro control de resonancia, otro estudio neurofisiológico para valorarlo, y en la resonancia pues prácticamente daba igual, lo único que había progresado un pelín la condilolistesis, muy poco. Y en el estudio neurofisiológico se aparecía los mismos hallazgos. Tenía una lesión sensitiva, L5S1 sin afectación motora, y la lesión del nervio dura. Aquí se añadió, empezaba a tener también lesión del suelo. Sin datos de patología aguda, todo era de cáncer. Ponemos más radiografías o más pruebas complementarias de este paciente, pues aquí veis la rodilla, una rótula típica, en este caso es hipoplásica, no maliaplasia. Veis que la izquierda es un poquito más pequeña que la derecha,
son rótulas externas. Fijaos, siempre el cóndilo mucho más grande, el cóndilo interno que el externo, que es lo que hace que la tróclea y que el aparato extensor provoque mucha represión externa cuando no usa acciones recidivantes de rótula o directamente inestabilidad crónica. Aquí veis el callo de la osteotomía para el alargamiento de la tibia izquierda. Estas son las proyecciones laterales, rótula prácticamente metida en la tróclea, pequeñita, con una alteración de la forma. Estas son radiografías de los pies. El pie derecho es normal, tiene un ángulo de costado orgánico que es normal, y aquí veis, este es el pie zambo, que tiene las características típicas de un pie zambo ya en personas mayores. El astrago, generalmente la cabeza se viene hundiendo, aparece artrosis, astrago calcánea, las uñas también se deforman, la cabeza del astrago pierde su vericidad y así. Y aquí veis, estas son radiografías. Este paciente no tenía la teleradiografía, pero sí placas torácicas, en la que podéis ver pues, curvas escolíticas muy leves. Hay una curva cérvico-torácica, 7 grados nada más, que yo creo que no sabía que tenía. Y 10 grados, esos son un paciente adulto, son curvas escolíticas que no tienen mayor importancia. Y la cifosis sí, la cifosis está un poquito complicada. Tiene 57 grados, no tiene displasia de Scheuermann, no tiene apiñamiento, y al explorarle es una cifosis flexible, no es rígida. Con lo cual, con los ejercicios tiene que poder mejorar la patología dolorosa que pudiera tener a nivel dorsal. Y el segundo caso pues es el niño de este señor. Es un niño que en este caso sí le estamos viendo en el servicio de rehabilitación desde el nacimiento. Ya os digo que una compañera fue el que empezó a verle. Tenemos el protocolo de atención al recién nacido con alto riesgo neurológico o sindrómico, y ya desde el momento del nacimiento los neonatólogos ya le hicieron el diagnóstico de síndrome neonatal. En la última revisión el niño tiene ya 9 años, fue en agosto del 2005 y estamos siguiéndolo, ya os digo, que desde el nacimiento. Fue a término, esos son los antecedentes, con 41 semanas, con peso adecuado, de edad gestacional. El parto fue vaginal normal, lo que pasa es que sí que tuvo un cuadro de distrés respiratorio inmediato por aspiración anticónica. Eso también fue otro de los motivos de revisarle, de pasar desde neonatología a la respiración, estuvo una atención temprana. Entonces, el niño tenía uñas displásicas, tenía una deformidad torácica con el pecho ligeramente excavado y por ser inmediatamente en neonatologías, en este caso, se hizo el diagnóstico de síndrome de rótula, sobre todo por el antecedente de su padre. Estuvimos siguiendo todo el desarrollo motor, tuvo un retraso ligero en la adquisición de hitos motores, por un cuadro hipotónico muy leve. Entonces el bolseo lo consiguió a los 8 meses en vez de a los 6 meses, la teoría de bipedestación con apoyo en mueble lo hizo a los 14 meses, por la hipotonía y la situ que tiene, pues tiene un pequeño tenía un pequeño recurvatum de rodilla que se continúa teniendo, y ya a los 14 meses tenía un ángulo hombro-pie, una torsión tibial externa y una patología en 40 grados. A los 16 meses consiguió marcha lateral en 4 puntos, lo que llamamos la horizontal, y todavía no tenía marcha independiente. El caminar de manera autónoma pues lo hizo a los 18 meses. Es normal, tan normal es que un niño sin ninguna patología neurológica camine a los 11-12 meses, que lo haga hasta los 18-19. En este caso, fue posible. Y con el tratamiento postural, simplemente con la corrección de la forma de sentarse, el ángulo propio mejoró un poquito. Tenía pie. Este niño no tiene deformidad, pie globaro, ni siquiera un adulto de antepié, pero sí tiene los pies planovalvos. Hasta edad es normal que los niños tengan pies planovalvos de segundo grado. Pero todavía continúa con ello, seguimos revisando. Desde los 18 meses hasta los 7 años pues hemos ido revisándole cada 6 meses, cada 9 meses, he ido oscilando. La cadera, ha habido momentos en los que tenía una anteversión femoral, nunca ha sido superior a los 80 grados, y siempre se ha controlado con tratamiento postural, obligando al niño a sentarse con acciones hacia adelante.
y dándola más extensa. En la última revisión tenía 50 grados de rotación interna, que es normal. Y las rodillas, pues igual, al principio pues todos los niños pasan por una etapa varoide, las rodillas se van a varo, a partir de los 3 o 4 años, eso empieza a invertirse y se va a valgo. En la actualidad pues tiene un valgo fisiológico de rodilla. Tiene una rótula psicoclásica con un recurvatum, pero en principio de momento no tiene episodios de luxación, no ha tenido ningún episodio de luxación rotuliana. Lo único que tiene es un recurvatum de 15 grados de recurvatum, entonces sí que tratamos la torsión tibial, ¿vale? Porque hubo un momento en el que volvió a tener los 40 o 50 grados de muslo-pie, la tibia torsionada hacia afuera, y como hablaba antes, si eso no es muy fácil tratar una torsión tibial externa cuando el niño tiene entre el año los 3-4 años. A partir de los 6-7 años la tibia ya es mucho más difícilmente moldeable y si no se trata de inicio, el tratamiento posterior es quirúrgico con la osteotomía de la turosis tibia anterior, que es mucho más dañina. Entonces el niño estuvo con una artesis de tenis Brown, que es muy parecida a la que hemos visto antes para el Ponseti. Lo único es que se utilizan unas cazoletas o las botas bebas para llevar los pies con posición neutra un poquito hacia adelante. Se pone solo por la noche y eso va haciendo que la tibia vaya torsionándose. Pues ahora mismo, en la última revisión, el niño tiene ya 9 años y tiene un ángulo muslo-pie normal, cerrado. Aquí vais a ver radiografía de recién nacido, no se sale con valor a la cadera porque está totalmente en abducción. Estas son radiografías, creo que con 4 o 5 años, y aquí podéis ver que tiene una coxa valga, tiene un ángulo cérvico diafisario un poquito aumentado, pero los núcleos fisarios están totalmente dentro de él, no tiene su pulsación, el ángulo del pseudoquíbalo. Los pies, pues lo que os decía, no tiene pie de fango, no tiene pie valgo producto, son planos valgos, por la situd y tiene una leucotomía. No tiene tanto valgo como su padre, son bien integrados y ahora mismo está con plantilla con cuña coronadora, en antepié, supinadora en retropié y la recomendación de ejercicios de puntilla, de talones. A los 7 años ya empezamos a aparecer una jiba colectiva. Tenía nada, 6-7 milímetros. Era una jiba, ahora os diré lo que es eso. La jiba es cuando nosotros evaluamos a los niños, si los hacemos inclinarse hacia adelante, cuando de un lado se levanta más que otro, eso nos hace sospechar que pueda tener una escoliosis. Entonces, pues, al apreciar esa jiba, pues ya pedimos la radiografía correspondiente. Esta es la radiografía del niño. Si os fijáis, la curva derecha y la jiba de la izquierda tiene también una curvita izquierda, lumbar, pero que no se correspondía con la jiba. La jiba izquierda era fundamentalmente torácica. Entonces, y si os fijáis, esto tenemos una forma radiológica de comprobar si la esclerosis es postural o es de verdad que es la rotación del periférico. Esta radiografía, aunque la veáis ahí muy torcida, es totalmente postural. Tiene una hipotonía muy leve, entonces cuando el pie se deja caer un poquito y hace que tengas esas curvas torácicas, pero de momento son curvas posturales. Hay que estar muy pendientes de ello, si sabemos que hay un porcentaje mayor de curvas posturales que evolucionan a esclerosis de verdad, ¿vale? Pero de momento es actitud. Aquí veis que tiene una dismetría mínima, pero no es. Y esta es la placa lateral, en la que la cifosis pues no está medida aquí, pero es totalmente normal. A los 9 años mantiene la misma jiba, no ha habido cambios, por eso no se le ha pedido todavía ningún control radiológico. El niño tiene ahora 9 años, hay que estarlo viendo hasta que termine la madurez ósea, puede ser con 14 años o puede ser con 17, cada niño lleva su ritmo. Entonces hay que tratar de hacer las menos, lo menos posible. Cuando hay cambios de una revisión a otra, en cuanto a la jiba, es cuando hacemos radiografía. Haciendo una búsqueda bibliográfica para ver si había algún comportamiento especial de escoliosis en niños con síndrome de rótula, no hay ninguna. O sea, el tratamiento y las indicaciones de tratamiento conservador y quirúrgico incluso pues son las mismas que
un paciente normal. ¿Cuáles son las indicaciones? Hay una guía de práctica clínica de la SOSOR, que es la Sociedad Internacional para el Estudio de la Escoliosis, que habla de utilizar tratamiento ortésico por encima de los 25 grados o a partir de los 20 grados si nosotros documentamos progresión de más de 5 grados. Si nosotros vemos un niño con una radiografía que tiene 15 grados y en la siguiente se mete en 20, ahí sí, o sea, dependiendo de la altura de la escoliosis, pues, entre medias de eso, pues la recomendación deportiva, ejercicios específicos de columna, la práctica de natación. Normalmente las revisiones, pues cuando en fase infantil el crecimiento es lento, se hacen cada más meses un año, pero la fase peligrosa es justo el brote puberal, los 12, 14, 15 años, que ahí ya tenemos que hacer revisiones mucho más cortas, a veces 4 meses cuando vemos que está. Pensar que hay en el brote puberal hay veces que a los 6 meses crecen 10 centímetros, no hace 1 centímetro por mes. Y ahí es cuando hay más riesgo de que las escoliosis empeoren. Y nada más. ¿Se ha tenido en cuenta en segundo caso el intento de reestructuración del miembro inferior, digamos, del pie, porque anteriormente la escoliosis no aparecía? Estos síndromes como alterados del sistema nervioso eléctrico, el sistema pasivo y activo, el elemento pasivo y el activo. El hecho de intentar corregir desde abajo puede ser causante de la aparición. A ver, eso es más mito que otra cosa. Sí que puede influir en la columna las simetrías, pero exclusivamente la mayoría de las simetrías, por eso lo he puesto. La mayoría de las veces se tratan mal, porque hay un traumatólogo que puede corroborar lo que digo. El 90% de las simetrías no hay que hacer absolutamente nada, porque la charnela lumbar o sacra, si está horizontal, en el momento que tú intentas corregir una simetría, estamos hablando de simetrías normales de menos de centímetro y medio, por encima de centímetro y medio es otra cosa. Pero si tú tienes una charnela lumbar horizontal y pones una simetría, estás provocando un desbalance. Es la única patología que puede provocar una alteración, y eso lo vemos cuando hay una curva lumbar del lado contrario a la simetría, tú la corriges, puede mejorar. Pero muchas veces es incluso al contrario. Tenemos una simetría izquierda, la curva del lado contrario, y si tú la corriges incluso empeoras la curva. Pero la mayoría de las veces no hay que hacer nada en la simetría. Ese es el único caso en el que puede influir en que se desarrolle una escoliosis o no. A ver, la patología en el pie, si el niño corre de una manera distinta, puede influir en que le duele la espalda, que tenga, pero en que la escoliosis evolucione, ¿no? La evolución de la escoliosis es genética, es una herencia multifactorial, y no hay ni siquiera la cinesiterapia, aunque ahora hay algún artículo que dice que sí, es capaz de frenar la evolución de una escoliosis. Tenemos que manejarnos con factores de riesgo, principales el crecimiento de la forma de correr por la deformidad del pie o de la rodilla, pues puede influir en que tenga dolor en caderas, en espalda, pero en la evolución de la escoliosis. Escoliosis, por desgracia, la única forma que tenemos, y con dudas, es coser o si no un tratamiento. A lo que yo me refiero es a frenar la expresión en el pie de 7 kilogramos, indudablemente va en escalada. Al frenar la expresión en el pie, si un pie llevado, que se hunde, efectivamente puede tener lesiones en tibia posterior, puede generar otro síndrome del tarso, pero al frenar en bloqueo desde abajo del pie, estructuralmente por tejido blando, ligamentos, músculos, por tracción lógicamente de los ilíacos, puede hacer esa torsión a nivel de... A ver, eso... más o menos. Pero eso no es cierto. Es que, además, estamos hablando de un niño que es hiperlaxo, entonces es al contrario. De hecho, el tratamiento de los pies planos valvos ha cambiado totalmente. Es que hoy en día no les hacemos nada. En este caso, porque pasa de los 20 grados y le hemos puesto la plantilla. Pero lo habitual es dejarlos evolucionar, porque generalmente, y aquí hay un traumatólogo que puede, la evolución normal de un pie plano es a la corrección. Lo normal es que aparezca el arco
y el valgo se corrija entre los 2 y los 4 años, pero hay niños que lo corrigen a los 6, a los 7 años. Hoy en día, si los niños al ponerse de puntillas el valgo se corrige y le aparece el pie plano, no hay que hacer absolutamente nada, salvo dejarles andar descalzos, obligarles a andar. Hay una experta en el pie. Entonces, eso es más teoría que otra cosa y se dice mucho. Parece que haya que ponerle plantillas a todos los niños y es al revés. Entonces, este niño tiene una hiperlasitud, un género recurvato, como consecuencia de una rótula, pero en principio el tratamiento del pie, porque es verdad que cuando tienen más de 15 o 20 grados de valgo, no se puede deformar la subastragalina y puede haber problemas, y en ese caso sí ponemos ortesis. Pero que eso influye en la espalda, ya te digo yo. Esas son teorías que se dicen mucho, y es una pregunta reiterada de los padres, porque los fisios les dicen que es que los pies alteran la columna, que luego se lo dice. Puede ser que si duelen los pies, andar más, puedan tener dolor de columna, pero es que la escoliosis, la evolución de la escoliosis, es que casi ni con los corsés podemos. La escoliosis es una patología congénita, una dedicatoria, y con los ejercicios que hacemos, que la espalda esté más flexible, más musculada, de tal manera que si tenemos que poner el corsé, pues sea más eficaz y prepararlo para el tratamiento. Pero si va a evolucionar la escoliosis y las plantillas no lo van a evitar. Ya os digo que creo que aquí estamos de acuerdo que simplemente la simetría y en muy pocos casos puede influir en que una placa se torce un poquito más o no, y generalmente son actitudes escolióticas, no escoliosis de verdad. Pero el hecho de que trates la patología ortopédica del pie pueda conseguir escoliosis y evolución en el eso no tiene base.